Hoy hablamos de psicología en La Voz Latina y eso gracias a una psicóloga que se encuentra con nosotros. Se trata de Celia Lillo, ella es también la directora de la clínica. Celia Lillo también, bienvenida al programa. Sí, bienvenida. Ahora Celia, eres de origen chileno. Sí. Y llegaste acá hace muchos años en el contexto de la dictadura. Justamente, ¿por qué a Montreal llegaste? Es muy simple, porque hacía un año que estaba casada con un quebequense que encontré en Chile y que estudiaba psicología como yo. Entonces, yo tenía que salir del país, entonces lo más fácil era venir a Montreal. O sea, que llegó acá y no necesariamente hablaba francés, ¿o sí? Muy poco, el francés que había estudiado en el liceo durante la secundaria, así es que llegué en junio y 3 meses más tarde estaba estudiando en psicología en la Universidad de Montreal, con 3 diccionarios, francés-español, inglés, inglés-francés y bueno. Y hasta que logró incluso una maestría, casi. Sí, una maestría. Una maestría en la Universidad de Montreal. Y lo que me resultó curioso cuando revisaba sus datos era el hecho de que en 1992, después de haber tenido una maestría en psicología, que ya puede practicar y todo lo demás, se va a buscar un diploma en administración social. ¿Por qué? Excelente pregunta. Bueno, soy miembro del orden desde el año 80, entonces estuve trabajando más de 10 años en diferentes instituciones y tuve un cuestionamiento a nivel general, ya había sido el retorno a la democracia en mi país, entonces me hacía la pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Qué sentido le voy a dar a mi vida personal y profesional en el Quebec? ¿Pensó regresar en el momento? Pensé regresar. Y además me daba cuenta de que en las instituciones para escaladar generalmente hay que obtener un puesto en administración, en gestión. Entonces en ese cuestionamiento yo dije, sin saber qué es lo que iba a dar, seguí ese diploma de estudios superiores a nivel de la maestría y el resultado es que desmistifiqué la administración y más que nunca me aferré a lo que me ha apasionado siempre, que es la psicología. Y bueno, y continué sin darme cuenta, eso fue en el 92, 4 años más tarde, la vida nunca se sabe qué nos promete, ya se presentó la posibilidad de partir como emprendedora, como trabajadora autónoma. O sea que este diploma de alguna manera sirvió para que usted abriera su propia clínica en 1996. Justo, sin saberlo. Sin saberlo, o sea, cuando entró en estos cursos no necesariamente tenía esto en mente. No. Pero estando en los estudios le vino la idea a lo mejor también. Un poco. Ahora, Sí. ¿y qué pasó? ¿Por qué no siguió en el sistema público? ¿Por qué irse a lo privado? ¿Es que no funcionaba de la manera que usted quería o por qué irse a lo privado? Interesante. Eso, sí. Voy a decir una palabra, sí. Es buscar las dificultades o buscar los desafíos, ¿ya? Bueno, no me bastaba la seguridad de empleo, no me bastaba un mes de vacaciones pagadas, las ventajas sociales. Encontraba de que no podía crear, no podía hacer la psicología, no podía dar los servicios como yo lo pensaba, y en el sistema público cada vez más habían restricciones a nivel del número de sesiones que se podía dar a los clientes, el tipo de problemática que podía interesarnos. Entonces yo me dije, he dado tanto tiempo ya a la institución en mi trabajo asalariado y además en mi trabajo benévolo, porque siempre participé en montones de comités. Entonces yo dije, toda esa energía la puedo canalizar y tener mi clínica, tener un equipo de colegas, ¿ya?
y funcionar de una manera grata y benéfica para todos. Me hablaba de creatividad, o sea, el hecho de trabajar para el sistema público está bien enmarcado, hay que seguir ciertas reglas. Sin embargo, en lo privado hay que seguir también siguiendo las reglas de la orden de psicólogos a la cual usted pertenece. En ese sentido, ¿no lo limita, no limita un poco el hecho de que hay que seguir las reglas de la orden? No, se puede ser creativo, ¿sí? Respetando nuestro código de deontología, ¿no? Ya. Creativo es crear nuevos proyectos, crear una nueva manera de funcionar en equipo. Para mí es muy importante la sinergia que se crea en un equipo, y yo creo, modestamente lo digo, que es una de las únicas clínicas de psicología privada en el Quebec que tiene un funcionamiento de equipo ejemplar, donde cada uno aporta, donde cada uno se siente apoyado por el equipo. Eso es muy importante, pero además hay algo interesante con esta clínica, y es que de alguna manera ustedes sirven de laboratorio para algunos de los inmigrantes que llegan acá con sus títulos de otros países, y ustedes le dan la posibilidad de hacer práctica y horas que exige la orden en su clínica. ¿Cómo y por qué se le ocurre que esto podría funcionar? Yo creo, bueno, fue la necesidad de encontrar colegas de origen latino que pudieran hablar, por supuesto, español, para responder a necesidades específicas de una clientela muy desfavorecida, que son los refugiados, ¿ya? Necesitaba, ¿ya? Y bueno, se dieron las cosas porque yo también soy miembro fundador del RIVO, que es un organismo que creamos en el año 92, que recibe subvención de las Naciones Unidas para venir en ayuda a los refugiados. Entonces, en ese contexto me hablaron ya de la posibilidad de empezar a supervisar de lo que se llama de stagiaires, los pasantes en psicología. Sí, en psicología. Y hace más o menos 10 años que ofrecemos la posibilidad a los pasantes de hacer 300 a 600 horas de práctica, que son las exigencias del orden de psicólogo. Perfecto. Ahora, veía en su formación que en algún momento pasó cursos de hipnosis. Yo dije, entramos en un terreno interesante. ¿Funciona la hipnosis? Hay algunos que son muy escépticos con respecto a esto. Funciona. ¿Lo utiliza en su práctica actual? No de manera general, porque no son todas las personas que solicitan ese tratamiento, pero las personas que están motivadas y que tienen la facilidad de entrar de manera hipnótica, resulta muy bien. Sí. Sí. Pero hay que creer en eso, creer realmente. Tener primero una capacidad de abandonarse, una capacidad de relajamiento, estar en confianza, y algo muy importante es que nunca bajo hipnosis el mejor hipnólogo del mundo va a sacarle los secretos que la persona no quiere revelar. O sea, no es tampoco que va a soltarlo todo. No, si la persona no quiere, y se han hecho experiencias, ¿sabes? Sí. Si la persona no quiere, la persona continúa a funcionar con su superego, con su juez interior, que le ayuda, y si no quiere, no pasa. No sale. Sí. ¿Qué tal? Ahora, otra de las experiencias que me había parecido interesante en su trayectoria era el hecho de trabajar con víctimas o testigos de actos violentos. Y esto fue como en los años 1990 y quelque, en el tiempo en que ocurrió el genocidio en Ruanda, y me preguntaba si de alguna manera tenía relación esta experiencia con eso. No exactamente, pero bueno, eso ayudó. Fue nuevamente, fue algo inesperado, pero que respondía a una necesidad inmediata. Yo estaba en cuestionamiento
¿qué hago con mi vida aquí en Quebec? ¿Regreso a mi país donde hay democracia? ¿Qué sentido le voy a dar a mi vida? Y justo en ese periodo de los años 90, imagínense, me ofrecen un trabajo en el servicio migrant-immigrant, ¿okay? Que recibía su clientela, era clientela refugiada. Entonces eso vino a llenar profundamente, ¿okay? Lo que andaba buscando, un sentido, ayudar a esos refugiados que venían de diferentes partes del mundo. Sí, el genocidio me impactó enormemente y en la clínica ayudamos mucha gente, sobre todo muchas señoras, mujeres. Justo, su trabajo también ha tenido mucha relación con las mujeres en diferentes facetas. Vi también que había estado tratando de preparar y formar al personal de la Maison Flora Tristán, que es un organismo acá sin fines de lucro que se dedica justamente a trabajar con mujeres víctimas de violencia conyugal. Y me gustaría saber un poco en qué consiste este trabajo específicamente con las mujeres. Sí, para explicar eso quisiera hacer una pequeña introducción. Regresamos a los años 80, ¿ya? Donde yo buscaba también un sentido a la vida, a mi vida, y encontraba que mi vida era muy fácil, ¿ya? Y que había que dar, como yo estaba acostumbrada de hacerlo en mi país de origen. Y empecé a militar, era el tiempo pleno del auge del feminismo, y mujeres latinas nos reunimos, nos definimos como feministas, y después de meses de discusiones ideológicas y teóricas dijimos, no, hay que pasar a la acción y hay que ayudar a mujeres de Montreal, latinas la mayoría, que están viviendo violencia intrafamiliar, violencia conyugal. Y en ese contexto creamos Secours aux Femmes en el 83 y en el 86 Flora Tristán. Y Flora Tristán es como mi bebé y bueno, y ahí nació y me vinieron a buscar para formar ese personal. Síguenos y descubre el latino que hay en ti.